puede tomar P, en verdadero o falso, ¿no? En cuestión de verdad. Ahora, como sé que tengo tres proposiciones, entonces voy a tener 8 filas. Las opciones posibles de que tome de la tabla de verdad el valor P, o sea, la proposición P, es 4 verdaderas y 4 falsas. Siempre lo armamos de esta forma, por eso es importante que ustedes pongan las proposiciones solas al principio, porque eso les da después la cantidad de filas que uno va a tener. ¿Sí? Hablo de filas porque ya ustedes saben cómo es una matriz, entonces saben que esas van a ser las filas de a posterior cuando veamos matrices, para que hablemos todos más o menos dentro del mismo idioma. Otra cosa que tengo que ver cuando me pongo a plantear un ejercicio de este tipo es, bueno, ¿a qué voy a hacer primero hincapié? Como dijimos, cuando uno mira desde arriba el ejercicio, en realidad tengo algo de este lado, tengo una implicación, que esta es el conectivo que es más fuerte dentro de este ejercicio, y después tengo algo de este lado. O sea que tengo un antecedente y tengo un consecuente. Por lo tanto, esta implicación es la última que uno va a realizar. En el antecedente que tengo, bueno, tengo, entonces lo tengo en este lado. Y después en el consecuente tengo I. ¿Sí? Entonces tengo que ver que tengo tres proposiciones y que tengo una implicación que va a ser lo último que voy a hacer. Antes de ponerse a hacer algo, es lo primero que tienen que hacer. Miren el ejercicio de lejos, ¿sí? Como para ver a qué le dan prioridad. ¿Está? Bueno, entonces ahora, yo sé que tengo que P tiene estas posibilidades. ¿Cómo armo Q? Bueno, Q es el que sigue en la tabla de verdad. Entonces, voy a tener también las 8 posibilidades, pero distribuidas dentro de las condiciones que tenía P. ¿Por qué? Y porque si yo pongo que Q también tiene, al igual que P, 4 verdaderos y 4 falsos, no puede, no, no se arma correctamente. Por eso es importante que las pongan a todas juntas, porque Q va a depender de los valores de verdad que yo ya le puse a P. ¿Y cómo se van a armar? Y van a ser 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces, así están todas las opciones que tiene Q, cubriendo también, que tiene P, cubriendo también las posibilidades que tiene de verdad. ¿Sí? Y también le sucede lo mismo cuando es falso. Va a tener posibilidades de que sea verdadero y posibilidades de que sea falso. ¿Por qué se arma así? Porque la última proposición, es la que sí tiene alternado el verdadero y el falso. Siempre se arma de la misma forma. ¿Preguntas de esto? No. No, profe. Bueno, les queda cómo tienen que armarlo. Por una cuestión para que a ustedes se les facilite, es conveniente ponerlos todos juntos, ¿sí? P, Q y R. Por más que R, fíjense que lo utilizo al final. Bueno, pero esto es conveniente que lo pongan así porque así evitamos los errores que pueden cometer posteriormente. Después, ¿qué hago? Bueno, después lo que voy a hacer es P o Q. Para eso yo ya conozco la tabla de verdad, yo sé que cuando tengo P o Q, en realidad lo que tengo que hacer foco es cuando es falso, que va a ser falso cuando ambos son falsos. ¿Sí? Bueno, sabiendo eso, armo la tabla de verdad de P o Q. Fíjense que los únicos que son falsos son los que ambos me dan falso. ¿Por qué en este caso no? Y porque tengo verdadero o falso
falso, verdadero. ¿Sí? Lo mismo hago con P y R, pero ahora sabiendo que es verdadero únicamente cuando ambos son verdaderos. Y por último, armo la implicación. Busco la tabla de verdad de esta implicación. Y la implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero. Entonces, el antecedente es verdadero en en todas estas instancias. Pero ¿dónde es falso? El consecuente. Y es falso acá y es falso en todas estas. Entonces, esos son los únicos valores donde a nosotros nos van a dar falsos. El resto va a ser verdadero. ¿Sí? Bueno, esto era, en realidad, este ejercicio apunta a que recuerden cómo se arma cuando uno tiene 3. Y si uno tiene 4, bueno, va a tener, porque tiene 4 proposiciones, va a tener 16 y se van a armar de la misma forma. 8 en ese caso serán verdaderas y 8 serán falsas. Y de ahí arranco con el resto. ¿Sí? Y así se arma. Bueno, por lo general no damos de 16 porque si no se van a pasar haciendo ejercicios en el examen. No, o haciendo un solo ejercicio. No se dan esas cosas. Bien, preguntas de esto no quedan. ¿Está? No, profe. ¿Cómo? No escuché. No, profe, no hay... A ver. Bueno, esto, la proposición, es una proposición compuesta, ¿no es cierto? Y es una contingencia. Esa sería la conclusión de esta tabla de verdad. Bueno, dentro de, ¿se acuerdan que vimos las tautologías? Ahí, las tautologías eran cuando las implicaciones eran equivalentes, ¿no es cierto? Y eran, cuando su tabla de verdad era, eran todas verdaderas. Las leyes lógicas, cuando uno hace su tabla de verdad, también nos da que son verdaderas. Si son equivalencias, que son todas verdaderas, son todas tautologías, por eso también son llamadas leyes lógicas. Vamos a pasar así como un poco por arriba las leyes lógicas, vamos a hacer hincapié en las que nosotros utilizamos y muchos que van a ser, bueno, las conmutativas, estas no tienen complicaciones, idempotencia tampoco tiene complicación, porque bueno, en realidad esto es cierto, si uno tiene, por más que tenga O tengo I, si yo tengo la misma proposición, bueno, en realidad es lo mismo quedarme con esa proposición, porque o es verdadera o es falsa, pero es verdadera y falsa las dos al mismo tiempo. Entonces se convierte en una ley de idempotencia. La que sí es importante y es la usamos muchísimo, es la de Morgan. ¿Sí? Fíjense que esta ley de Morgan es la negación de lo y la negación de el i, que se convierte, si era una conjunción, va a pasar a ser una disyunción, y si era una disyunción, pasa a ser una conjunción. Esta es una de las leyes que nosotros más utilizamos y aparte siempre aparece, siempre está dentro de algún tipo de demostración. ¿Sí? Siempre vamos a tener que usarla. Otra de las leyes es la asociativa, que estas se relacionan bastante con las leyes que uno utilizaba cuando veía los números reales. Sí, esto no trae demasiada complicación a la hora de ir a evaluar, ¿no? Las distributivas tampoco tienen, por lo general la tienen claro. Algo que tenemos que aclarar en la distributiva es que la distributiva se aplica cuando son distintas los conectivos. O sea, si uno tiene el conectivo
que son iguales, o sea, si acá tengo un O y acá tengo un O, no hago distributiva, sino que puedo hacer directamente asociativa. ¿Sí? Entonces, las distributivas, piensen cuando tenían a los números, uno distribuía la suma con respecto, o sea, el producto con respecto a la suma, pero no el producto con respecto al producto o la suma con respecto a la suma. Sí, bueno, acá sucede lo mismo. Con los conectivos lógicos, uno aplica esta ley distributiva siempre y cuando los conectivos sean distintos, si no, no tiene sentido aplicar una ley distributiva. La implicación también es muy importante porque la implicación vincula, fíjense, que es una implicación y por el otro lado tengo una disyunción. ¿Sí? O sea que la implicación es equivalente a una disyunción. Y las contrarrecíprocas. Ahora vamos a hacer un poquito, aclarar un poquito esto de la ley contrarrecíproca. Pero alguna de ellas les resultó, tuvieron problemas en el cuatrimestre anterior o los cuatrimestres anteriores. No, en la contrarrecíproca como mucho, pero no demasiado. Bien, la contrarrecíproca es muy importante porque uno también la va a usar en las demostraciones. ¿Sí? Es una de las leyes que nosotros utilizamos mucho porque está dentro de una de las formas que uno puede ir a demostrar. Recuerden, como ya todos recursan, recuerden que uno tiene 3 formas posibles de demostración. ¿Sí? Ahora las vamos a ver, pero dentro de esas posibilidades de formas de demostrar está la que es contrarrecíproca. ¿Sí? Entonces, por eso es importante esta ley. Pero bueno, vayamos a un poco hablar de esta contrarrecíproca. Dentro de las implicaciones que están asociadas a esta implicación que vamos a llamar directa, uno puede llamar directa a cualquier implicación, pero supongamos que tenemos como directa P implica Q. Si uno se para en esta P implica Q, va a tener asociado a esta implicación, ¿sí?, las que vienen utilizando negaciones negaciones del antecedente y del consecuente, y permutando antecedentes y consecuentes. Implicación directa es P implica Q. Implicación, o sea, recíproca de esa que es directa, es Q implica P. En realidad lo que era antecedente pasó a ser consecuente y lo que era consecuente pasó a ser antecedente. De esta recíproca, después también tenemos la contraria. ¿Sí? La contraria de nuestra implicación directa. Y la que viene ahora es la contrarrecíproca. Fíjense que la contrarrecíproca es negar el consecuente y implica negar el antecedente. ¿Sí? Bueno, cualquiera de estas en realidad uno puede llamar directa. Va a depender, supónganse que yo digo que la directa es esta, la última, y vamos a poner la pluma. Si yo considero a esta como directa, entonces la contrarrecíproca de esta directa será la que llamé anteriormente directa. ¿Sí? Todo depende a quién llamo directa. Esta no es que siempre tiene que ser así. Va a depender de cada uno en la elección. ¿Sí? ¿Preguntas de eso? No, profe. No. Bien, porque esto también puede traer una confusión. A veces se confunde, dice, pero yo llamé, o sea, bueno, cada uno. En el caso de que ustedes, supónganse que están en un ejercicio y nosotros le decimos cuál es la directa,
o nosotros consideramos una que es directa, y ustedes por alguna razón quieren cambiar a esa directa, lo tienen que aclarar. ¿Sí? Tienen que aclarar o no decimos cuál es la directa y ustedes tienen que dar cuál es la directa, tienen que hacer explícita esa implicación. Ya para poner, ya vamos a llamar directa a tal implicación. ¿Sí? Porque en función de eso es que van a armar todas las implicaciones que estén asociadas. ¿Está? Profe, o sea que en el caso de que no ustedes no lo especifiquen, nosotros tenemos derecho a elegirla siempre y cuando aclaremos. Exacto, Está bien, gracias. exacto. Sí, sí, porque eso, o sea, nuestra corrección va a depender de lo que ustedes consideraron. ¿Está? Bueno, acá puede elegirse directa, es lo que justamente les acababa de decir. Bueno, y esta es la que vimos anteriormente. Bueno, acá dice fácil verificar. Bueno, es fácil verificar porque en realidad uno lo que tiene que armar es esta tabla, ¿no es cierto? Es la tabla para ver si es una tautología. Recuerden que las leyes lógicas son tautologías. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente que estas implicaciones son tautologías. ¿Sí? Que las contrarrecíprocas son equivalentes. ¿Estamos? Fíjense, vamos otra vez, voy a darle un cachito para atrás porque estas cosas son por ahí muy obvias para nosotros, pero para ustedes no lo son. Fíjense, estas dos, ¿sí? Son contrarrecíprocas entre sí. Si yo considero a esta como directa, la contrarrecíproca de esta es la que tengo acá. ¿Sí? Que son las que ahora aparecen como dos juntas. Esta es la que llamamos directa y su contrarrecíproca. Y esta era la que era contraria a la anterior. Bueno, pero si ahora esta es directa, esta es su contrarrecíproca. ¿Sí? Por eso todo depende a quién llamaron directa. ¿Está? Todo depende a quién llamaron directa. Bien, vamos a ¿alguna pregunta sobre esto? Si ustedes arman las tablas de verdad de estas dos, ¿sí? Si arman la tabla de verdad de esta, de la primera, van a llegar que esto es una tautología. Van a llegar que acá va a tener todo verdadero. ¿Sí? En su tabla de verdad va a ser todo verdadero. Porque, como es una ley lógica, entonces ya sabemos que es una tautología. O una tautología se convierte en una ley. ¿Sí? Lo que pasa es que hay leyes que ya están probadas, o sea, que ya se mostraron, como son todas las que vimos recién. A veces aparecen leyes que uno tiene, que no son tan obvias y las tienen que ir a probar ustedes. Bien, vamos a negar la implicación, porque acá también se cometen errores. Cuando uno niega la implicación, tienen como esa idea de que negar una implicación es negar, a ver si acá lo tengo, de cuando niego esta implicación, ¿sí? Es lo mismo que hacer no P implica no Q, ¿sí? Por lo general, uno dice, bueno, si yo niego esto, a ver si lo puedo poner acá arriba, si yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Bueno, la mayoría dice, ah, bueno, pero negar esto es negar P y niego Q. Esto es el error que comete por lo general todo. Como ustedes recursan, yo creo que esto ya lo tienen claro. Pero cuando uno arranca por primera vez en la materia, lo que utilizan es esto. Y esto está mal. ¿Sí? Esto está mal. Y ahora vamos a ver por qué esto está mal.
Digo que esto cometen, este error lo cometen, porque hacen como distributiva la negación. ¿Sí? Es como que uno, bueno, tienden a hacer eso. Pero ahora vamos a ver, en realidad, a qué es equivalente esto. ¿Qué quiere decir negar esta implicación? Para eso, había una de las leyes que nos decía que P implica Q era lo mismo que no P o Q. Entonces, fíjense que hay una relación entre la implicación, ¿sí?, y la disyunción, que fue lo que les aclaré también en la ley anterior. Entonces, probemos que esto realmente es así, para practicar un poco lo que veníamos haciendo anteriormente, que eran las tablas de verdad. Si nosotros queremos probar esto, acá se los presento de otra forma para que tengan diferentes formas de cómo uno va a demostrar, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo es P con y Q. Son las dos proposiciones que entran en juego. Como son dos proposiciones, ya sabemos que tenemos 4 filas y entonces es sencilla su tabla, ¿no? Vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q, y para el no P, tendremos verdadero, falso, y el no P, todo lo que era verdadero en P, va a ser ahora falso, y al revés. Ahí no van a tener problema. ¿Qué cosa voy a mirar ahora? Miren el ejercicio desde arriba, ¿sí? Lo último que voy a hacer es justamente esta equivalencia. Lo que voy a hacer ahora acá es la implicación. Bueno, copié Q. Lo que voy a hacer es la implicación. Para hacer esa implicación, ¿sí?, lo que tengo que mirar es que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. El antecedente es verdadero en estas dos instancias, ¿sí?, en las dos primeras filas. En las dos últimas filas ni me voy a cuestionar porque yo ya sé que va a ser verdadero. Únicamente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que sería en la segunda fila. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer esa disyunción. La disyunción, ¿cómo teníamos? Y bueno, es falso cuando ambos son falsos. O sea que el único que va a ser falso también es en la segunda fila. Ahora voy a hacer la equivalencia. La equivalencia, recuerden que era la conjunción entre las dos implicaciones, ¿sí? O sea que va a ser falso cuando una de las dos sea falsa y la otra verdadera. Bueno, en este caso, fíjense que son, lo que tengo que mirar son estas, a ver, estas dos columnas. Y en ninguna, o sea, las que son verdaderas ambas. Y la que es falso ambos. Entonces, en realidad, esta equivalencia es una tautología porque son todas verdaderas. Cosa que ya lo sabíamos, porque esta era una de las leyes lógicas. Pero acá lo fuimos a corroborar. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo que esto es verdadero, que esto se verifica porque es una ley lógica, veamos cómo es una negación. ¿Cómo es la negación de esta implicación? Porque en realidad lo que queremos negar es esta implicación. Pero como esta implicación es equivalente a esto, vamos a ver cómo es la negación. Bueno, entonces, parto de acá. Negar esta implicación no es otra cosa que negar esa disyunción. ¿Sí? Negar la implicación es negar también esa disyunción. Entonces vamos a hacer foco un poco en esta negación. Como ustedes ya recursan, ya saben que negar una disyunción por las leyes de De Morgan en realidad va a parecer una conjunción. Pero vamos a armar esa negación un poco paso a paso. Las leyes de De Morgan me decían esto. ¿Sí? Esta es la ley de De Morgan.
para la negación de una disyunción. ¿Sí? Es la ley general. Bueno, entonces, yo tengo que negar esto que tengo acá. Vuelvo otra vez a poner lo que tenía ahí. Es esto que vino acá. ¿Sí? Negar eso, vamos a ponernos en el contexto de la propiedad, de la ley lógica. Lo que llamo P en esa ley lógica es lo que acá tengo como no P. ¿Sí? Y lo que llamo Q es lo que acá tengo como Q. O sea que negar esto es negar en realidad de P y la negación de Q. ¿Sí? Entonces, para nosotros va a ser ahora no, y lo que era para nosotros P es el no P, ¿sí? Y lo que tenía que negar Q sigue siendo el Q que teníamos antes. Pero el negar, o sea, la negación de una negación va a ser en realidad, por la doble negación, va a ser el mismo P. O sea, que ahí es donde uno cambia, ¿sí? Y dice que, bueno, la negación de esta disyunción nueva que queríamos recién va a ser en realidad igual a P y no Q. O sea que negar la implicación no es lo que pusimos anteriormente. No P implica no Q, que es lo que por lo general hacen mal, sino que es P y no Q. ¿Sí? Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, que negar en una implicación no sigue siendo una implicación, sino que se va a convertir ahora en una conjunción. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Esto acabo de poner lo mismo que puse anteriormente. ¿Dónde lo vamos a usar? Cuando nosotros teníamos ejercicios, por ejemplo, que teníamos una implicación y decíamos, bueno, analizar si esto es verdadero. Si 1 es igual a menos 1, entonces 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado. El antecedente es verdadero. Perdón, el antecedente es falso, ¿sí? Y el consecuente es verdadero. Esto es verdadero. Pero si yo lo quiero negar a esto, si yo niego esto, ¿cómo es la negación de esta implicación? ¿Y cómo es la negación de esta implicación? La negación de esta implicación es decir, bueno, es P, esto para mí es P, lo que llamé P como proposición, y esto es para mí Q, ¿sí? Y esto es Q. Entonces, negar esta implicación es poner P, fíjense que vuelvo a poner P, voy a poner P nuevamente, y Q ya no es Q, sino que es, P, sigue siendo P, y Q ya no es Q, sino que es no Q. Es un I, no Q. ¿Sí? Esto es para lo que me sirve ir a ver cómo se arma, porque por lo general decían no P, entonces no Q. Bueno, a ver, preguntas de esto, porque acá sí sé que hacen errores, o por lo menos cometían los errores anteriormente. Yo no, profe. ¿No? No. ¿Alguno en el chat? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando cambiamos de la implicación a la conjunción, ¿hay que aclararlo? Cuando vos negás, cuando Claro, cambiás, ¿cómo? A ver, para, ¿en qué momento? a mí me dicen, por ejemplo, el ejemplo, que ahí tengo una Sí, implicación sí. y para negarlo lo cambio. ¿Lo tengo que aclarar por la ley tal, tal? Sí, sí, porque en realidad esto es nuevo, digamos.
Depende del ejercicio, ¿no? Si uno estás en un parcial, mira, cuanto más pones, mejor, siempre y cuando lo pongas bien, ¿no? Pero cuanto, si vos aclarás que estás utilizando la ley tal, ¿sí? Entonces, bueno, a nosotros no nos cae ninguna duda. Suponete que vos, en el transcurso de lo que vas haciendo, de tu negación, cometés un error. Pero vos me pusiste que estabas usando la ley. Entonces yo voy a ir a decir, uy, bueno, por ahí se equivocó por los nervios. Por ahí es un error, bueno, de distracción. Ahora, si tu error está cuando vas haciendo el ejercicio y no me pusiste la ley, yo no tengo la opción de decir, uy, no, a lo mejor es de distracción. No la sabes, voy a decir. ¿Entienden eso? Entonces, cuanto ustedes más pueden justificar lo que van haciendo, es mejor para ustedes. Porque a la hora de nosotros corregir, bueno, entonces ya estoy viendo que vos ya lo sabés. Por ahí te equivocaste, bueno, por los nervios, ¿entendés? Pero lo sabés. Siempre no duden en justificar lo que van haciendo. No piensen porque nosotros lo sabemos, porque somos docentes y lo corregimos, está de más. No, nunca está de más. ¿Sí? Por otro lado, lo único que tenés que poner es, utilizo que esto es igual a esto. No es nada. No es que tenés que hacer una demostración. La demostración no la tenés que hacer. Directamente tenés que poner la ley. ¿Sí? Pero siempre pongan las cosas que van haciendo. Yo no sé si las chicas anteriormente, en los cursados anteriores, se los decían, pero nunca las cosas están de más. Y si están de más, bueno, te pondré, no hacía falta, no hace falta, pero la verdad es que eso no lo pongo nunca, porque me parece que está bueno que ustedes vayan justificando todas las cosas para ustedes, primero y después para nosotros. ¿Sí? Profe, Gracias. Sí. ahí en el chat preguntaron, Espera un poco, sí, ahí le contesto al chat. Piensen ustedes como futuros profesionales, cuando ustedes tengan que programar, más allá que después van a tener que convencer a la persona que le pidió ese servicio, ¿sí? Eso que tuvieron que programar, primero se tienen que convencer ustedes de lo que van haciendo. ¿Sí? Piensen que nosotros somos los que pedimos el servicio, digamos, ustedes queremos que nos hagan tal programa, que me hagas tal programa. Bueno, después me va a tener que conformar a mí, que soy el que en realidad te va a pagar. Pero antes de conformarme a mí, tenés que conformarte vos, justificándote para vos los pasos que vas haciendo. ¿Sí? Una vez que me lo das a mí, que soy el que te pago, bueno, ya yo te digo, ¿qué hiciste acá? Mira, acá te hice tal cosa porque me pareció que estaba bien hacer, bueno, está bien. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo somos nosotros como docentes? No piensen que porque lo sabemos, ya está, es obvio y no se lo voy a poner. No. Sí, ahora sí. Decime lo que estaban preguntando en el chat. no, solamente habían preguntado si podíamos tener en el parcial las propiedades y después preguntaron si está de más, si nos resta puntos. Si está de más, no te resta ningún punto. Si no está, te resta puntos si hiciste mal el procedimiento, o sea, llegaste a una conclusión que está mal. ¿Sí? Por ahí, si no justificas, si nosotros te pedimos que justifiques, entonces sí te resta algún punto. Chicos, pongan absolutamente todo.
¿sí? Todo lo que ustedes creen que hace falta. Si estamos evaluando si saben o no saben las leyes, entonces está bien que pongan la ley que están utilizando. ¿Sí? Eso. Bien. Avanzamos entonces. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poquito de estos ejercicios, porque estos eran los que preguntaron el otro día. ¿Sí? Bueno, entonces sabiendo que P es verdadero, por lo general a uno le cuesta esto. ¿Sí? No el ejercicio A, pero sí tal vez el ejercicio B. Vamos a ver el ejercicio A. Ah, no, ahí está. El ejercicio A. A ver. Dice, sabiendo que P es verdadero, Q y R son falsos, en caso de ser posible, bueno, hallar el valor de verdad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, vamos a... Esperen que lo perdí, acá está. Yo sé que P es verdadero. Voy a ponérselos como puedo acá porque P es verdadero. Q es falso. Esto es falso. R también es falso. ¿Sí? Vamos a ir avanzando un poco. Si Q es verdadero, no Q. Perdón, si Q es falso, no Q es verdadero. Si R es falso, no R también es verdadero. Entonces veamos un poco a ver cómo es todo, ¿sí? ¿Cómo es toda esta conjunción? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Puedo dar el valor de verdad? Sí, es Sí. verdadero. Vamos al ejercicio B. El ejercicio B, bueno, a ver, si P es verdadero, primero voy a poner las consignas que me están dando de datos, ¿no? Q es falso. ¿Qué pasa con S? No tengo ni idea porque no me dan de dato S. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será posible hallar ese valor de verdad? Si no me dan, ¿cómo es el valor de verdad de S? ¿Sí? Bueno, analicemos un poco qué pasa acá. Si P es verdadero, que era dato, no P es falso. Si P, o sea, si esto es falso, si no P es falso y Q es falso, ¿cómo es todo esto? Falso. Falso. Entonces yo ahora acá tengo una implicación. Para que la implicación sea falsa, ¿qué tenía que pasar? El antecedente tiene que ser verdadero. ¿Sí? Si el antecedente es verdadero, entonces sí tengo que poner la mirada en ver qué le pasa a ese. Pero como el antecedente es falso en una implicación, ¿cómo es toda la implicación? Verdadera. Verdadera. Entonces sí puedo dar, independientemente del valor de verdad que tiene ese, en realidad el valor de verdad que tiene ese no me afecta en lo más mínimo porque la implicación ya va a ser verdadera. ¿Sí? Si ustedes hubiesen llegado que el antecedente era verdadero, entonces sí le hubiese dicho que, bueno, va a ser verdadera en el caso de que ese sea verdadero y va a ser falso en el caso de que ese sea falso. ¿Sí? Pero en este caso siempre va a ser verdadera. ¿Está? Esto era algo que habían preguntado la clase anterior, no con este ejercicio, pero con uno similar. Yo voy a ir haciendo ejercicio y ustedes me van a ir parando en la medida que, bueno, no comprendan algo. Ahora teníamos otro ejercicio. Este es distinto. ¿Por qué? Porque ya no me dan la tabla, no me dan la verdad, o sea, la tabla de verdad de cada uno, el valor de verdad de cada una de las proposiciones, sino que me dan de unas proposiciones, pero ahora son compuestas. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dicen que todo esto es verdadero,
y que esto es falso. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué me dan esto? Bueno, para que encuentre, si es que puedo, el valor de verdad de esta implicación. Entonces, en realidad lo que me están dando es información para que yo pueda después ver si puedo analizar, si puedo llegar a dar alguna conclusión con respecto a esta implicación. Vamos al primero. El primero, fíjense que esto es verdadero. Si esto es verdadero, cada vez que yo tengo un O o un I, yo sé que puedo aplicar de Morgan. Si vamos a ver, si yo niego esto, si yo niego que P o Q, ¿sí? Negar P o Q es decir que entonces esto es falso. Si yo niego P o Q, esto es equivalente a no P y Q. ¿Por qué armé esto? Y porque esto es lo que aparece como consecuente. ¿Sí? O sea que en realidad este consecuente va a ser para mí falso. Todo esto es falso. ¿Está? Ustedes lo ponen como quieren, lo van desarrollando mejor. Pero el consecuente es falso. Si el consecuente es falso, tengo que ver qué le pasa al antecedente, ¿no es cierto? Bueno, pero acá me están dando otra información. Me están diciendo que esta implicación es falsa. Si la implicación es falsa, ¿sí? Es porque entonces el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Distinto hubiese sido si me hubiesen dado de dato que esta implicación era verdadera. Entonces ahí sí hubiese estado en un problema, porque podía ser verdadero, podía ser falso R. En este caso eso no tengo problema, porque ya puedo decir que R es verdadero. Como R es verdadero, tengo antecedente verdadero, consecuente falso, toda esta implicación es falsa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Y ahora tengo, este es de un final del 2015, creo que era el 2014. Sabiendo que, bueno, todo esto es verdadero y que todo esta implicación, esta equivalencia es verdadera, hallar los posibles valores de verdad de T y de R. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, lo que puedo analizar es primero que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque fíjense que acá aparece algo parecido al anterior. Si esto es verdadero, la negación de esto, ¿sí? Negar, uy, acá se me hace, no sé por qué, fíjense, no sé por qué se me hizo esta parte, ahí. Es negar eso, entonces es falso. Bueno, a ver, lo vamos a dejar por lo menos planteado porque no sé por qué en esta diapositiva me hace esto. Bueno, o sea que todo esto que tengo acá, va a ser en realidad falso. ¿Sí? Pero me dicen que todo es verdadero. Todo esto es verdadero. Ustedes armen después para abajo, como lo van armando ustedes, ¿sí? Y vamos haciendo con llaves para abajo. Si esto es verdadero, si toda esta equivalencia es verdadera, y esto yo sé que es falso, ¿cómo tiene que ser esto? La Falso. partecita de acá, que se me hizo una línea larga, pero tiene que ser falsa. Pero si esto es falso y tengo uno, ¿qué pasa con T y qué pasa con R? Los dos son falsos. Los dos son falsos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir armando todas estas cosas que era una de los ejercicios que vimos la clase pasada cuando terminamos? ¿Sí? Y así van armando. Y como estos van a aparecer un montón de ejercicios en la práctica que después los verán con Ariela
si es que tienen en alguna duda. Puede suceder que en algún ejercicio pase como en este, ¿sí? Supónganse que nosotros le decimos que el antecedente es verdadero y entonces aparecen como posibilidades que puede tomar una de las proposiciones que no teníamos. Puede suceder eso, ¿sí? ¿Está? Puede suceder y entonces, bueno, van poniendo todos los posibles valores que puede tomar las proposiciones. Bueno, resumen hasta acá. Vimos que es una proposición. Vimos a qué llamábamos valor de verdad, cuáles son los conectivos. Hablábamos de negación, conjunción, disyunción, implicación, ¿sí? Y equivalencia. ¿A qué llamamos tautología, contradicción y contingencia? Y que cuando llamábamos tautología, era también, hablábamos de las leyes lógicas. Y dentro de esas leyes lógicas, las que usamos más, las que nosotros vamos a utilizar por lo general, fíjense que para hacer esas tablas de verdad de recién que nos preguntábamos, la equivalencia en la implicación y las leyes de Morgan aparecen y mucho, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que estudiar, bueno, recuerden este resumen porque es lo que vamos a utilizar. ¿Qué viene ahora? Los cuantificadores. ¿Sí? Los cuantificadores. Y los cuantificadores, como ya estamos en recusado, ya sabemos que los cuantificadores tenemos el para todo y tenemos el existe. Cuando hablábamos de para todo, es que no hay algunas cosas que no le pasan. O sea, si uno habla de, por ejemplo, en esta proposición, de todos los números naturales, no puede haber algún número natural que no sea positivo. Piensa en el conjunto como en una totalidad, ¿sí? Se piensa en todos los elementos que están en ese conjunto, tienen esa misma característica. En este caso, dentro del conjunto de los números naturales, piensen en todos los números naturales, todos son positivos. No hay uno que sea negativo, ¿sí? Todos le pasa lo mismo. En realidad, también lo podemos pensar desde otro lugar y decir que si yo tengo un conjunto, ese conjunto comparte la misma característica, ¿sí? No hay un elemento que tenga otra característica que no sea esa. ¿Está? Entonces, formalmente hablamos de que para todo, y este para todo, recuerden que el para todo es este. Para todo número natural, para todo X, ¿sí? Para todo elemento dentro de ese conjunto, se verifica que ese elemento es positivo. ¿Estamos? Entonces, podemos decir que P de X indica que X es positivo, que ese elemento es positivo. Entonces, podemos describir a este mismo conjunto, fíjense que todo se desprende del lenguaje coloquial de decir todos los números naturales son positivos. Bueno, ahora en matemática como que empezamos a simbolizar de alguna forma cada una de esas cosas que decíamos antes coloquialmente. Entonces, para todo X, si X es natural, entonces X es positivo. Y ahora vamos con el cuantificador universal y vamos a hablar de esto. Para todo X perteneciente a los naturales, ¿sí? Esos X son positivos. X es un número positivo. Bien. A ver, díganme si tenían dudas en los cuatrimestres anteriores y en qué parte tenemos que trabajar. Cuando ustedes comenzaban, o sea, la duda que tenían cuando uno comenzaba era que en el secundario no se vio un cuantificador universal.
Esa era la duda. Como ahora estamos en un recursado, tal vez ya esa duda no la tienen. ¿Sí? Pero se dan cuenta cómo se construye que del lenguaje coloquial pasamos al lenguaje simbólico y a este cuantificador que llamamos universal. Bien, como el cuantificador universal es el para todo, ahora vamos a tener el cuantificador existencial. Pero ¿cuál es el cuantificador existencial? A diferencia que del anterior, que era todo, le pasaba lo mismo, a este vamos a decir, bueno, existe al menos uno, ¿qué le pasa a esto? ¿Sí? Y ese es el cuantificador existencial. Por ejemplo, existe un número primo, x, natural, tal que x es impar. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes automáticamente van a estar pensando en un número primo, que es natural y es impar. Eso se traduce en existe al menos, ¿sí? Con que exista uno me alcanza, por eso es el al menos. ¿Pueden existir más? Sí, pueden existir más. ¿Sí? De hecho, cuando uno piensa en un número primo, ¿cuál es el número primo? El primer número primo que es impar dentro de los números El naturales. 1. ¿Cuál? ¿El 1? Siempre hay No, un- el 3. Bien, pero vieron, siempre hay alguien que dice. Y yo el otro día lo pregunté. Está bien, agradezco que me hayas dicho el 1. ¿Por qué? Porque ahora aclaro nuevamente. El primer número primo que tenemos dentro de los naturales es el 2. El 1 no es primo porque no respeta la definición del número primo. Si yo estoy dentro del conjunto de los enteros, para que sea número primo tiene que ser divisible por 4 divisores. El 1, el menos 1 y por sí mismo y su opuesto. ¿Sí? Si yo estoy dentro de los naturales, como es este caso, tiene que ser divisible por 2 divisores, por el 1 y por sí mismo. Entonces ahora pregunto, el 1, ¿cuántos divisores tiene? 2. Dentro de los naturales. Ah, de los naturales, 1. 1. Dentro de los enteros, 2. 2. ¿Respeta la definición del número primo? No. Entonces el 1 no es un número primo. Está el primer número primo dentro de los números, ¿no? De los naturales, es el número 2. Si yo estoy en los enteros, también es el 2 y el menos 2. ¿Estamos? O sea, el 2 es el número primo. Perdón, el 2 es el número primo. Bien, entonces, vamos ahora, volvemos al contexto del ejercicio. ¿Cuál es el número primo que están pensando de forma tal que sea impar? El 3. El 3. ¿Pero es el único? No. No. ¿Cuál es otro el que le sigue? Bueno, el 5, el 7, son todos números primos. ¿Sí? Entonces, bueno, no importa que no es el único, pero al menos uno le está pasando eso. ¿Está? Por eso es al menos. Bueno, entonces sería, existe X perteneciente a los naturales, si existe un número perteneciente a los naturales, de tal forma que X es primo, ¿sí? Pues es natural, y X es impar. Es primo e impar, sería. ¿Sí? Como que verifica las dos cosas. ¿Está bien? Si bien está dentro de ese conjunto, verifica estas dos cosas. Ahora, ¿todos los números primos son impares? Todos los números primos dentro de los naturales, ¿no? ¿Son impares? No. Sí. Ah, perdón, no. El primero no. ¿Cuál es el primero para vos?
El 2. Bien, ¿está? Entonces, ahí está, es el único, ahí sí es el único que contradice la regla, ¿sí? Porque no hay otro que sea primo y que sea par. Pero bueno, hay uno que contradice la regla. O sea, no puedo justificar que para todo número primo, si es natural, es impar, ¿sí? Todo número primo natural es impar. ¿Entienden lo que les quiero decir? Por eso se da ese existe. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. También podría poner existe un número primo natural tal que es par. También es una existencia, porque hay uno que al menos a uno le está pasando. ¿Sí? A ver, la idea de existencial es cuando no puedo generalizar. ¿Sí? Cuando no se puede generalizar, entonces ahí aparece el existencial. Bueno, bien, y esto me da pie para estas funciones proposicionales. Fíjense que cada uno, los P de X estos que fuimos poniendo, son los que llamábamos, los que vamos a llamar, funciones proposicionales. ¿Sí? Y la variable X toma valores en un conjunto llamado dominio de interpretación. Por eso había un ejercicio al principio que decíamos, bueno, no, en ese momento no podíamos decir si era verdadero o falso. Ahora, tal vez vamos a poder decir si es verdadero o falso dentro del dominio de interpretación. Bueno, en los ejemplos anteriores, el dominio de interpretación, o sea, donde tiene vida esa proposición, era en el conjunto de los números naturales. ¿Está? Dada la función proposicional, podemos particularizarla, decir, bueno, para este valor se da, o generalizarla. Y entonces ahí es utilizando el cuantificador. Por ejemplo, si yo digo que la función proposicional x es un número entero positivo, si yo la quiero particularizar, puedo decir, por ejemplo, en 3 es un número entero positivo. ¿Sí? Y puedo decir si es verdadero o es falso. En este caso es verdadero. O para -4 es un número entero positivo. Puedo decir si es verdadero o falso. En este caso es falso. ¿Sí? O la otra, si la quiero generalizar, es para todo entero, para todo número entero, o para todo número perteneciente a los enteros, esos números son mayores que 0. Esto es falso, porque si yo estoy dentro de los enteros, el -4, por ejemplo, no es mayor que 0. Y dentro del existe, acá sí va a ser verdadero, porque hay valores dentro, o sea, hay números dentro de los enteros que son mayores que 0. El -4 no está dentro de esos existe, pero sí el 4 está, por ejemplo, o el 3 está dentro de ese existe. ¿Sí? ¿Está? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre la forma de particularizar a una proposición o generalizarla? No, profe. No, no te escuché, ¿no? No, yo no. No. Ah. Bueno, entonces, vamos a asignarles valores de verdad de esta forma. A ver, ¿cuándo un para todo es verdadero y cuándo un existe? Si este para todo es verdadero, es sí, solo sí, esta función proposicional es verdadero para todos los elementos que están dentro de ese dominio de interpretación. ¿Sí? Y en cualquier otro caso va a ser falso. Entonces, por ejemplo, en este caso, pensemos en los naturales. ¿Los naturales siempre son mayores que 0? Sí, siempre son mayores que 0. Piensen que los números naturales, acá tengo el mayor estricto, ¿sí? Comienzan desde el 1.
Si le quiero agregar el 0, les lo tengo que aclarar, ¿sí? Recuerden que algunos le ponen unido el 0, o los naturales con un cerito, como para decir que el 0 está dentro de ese conjunto. Pero si no, los naturales, como uno los piensa, son sin el 0. Entonces, para todos los números naturales, y recorro el dominio de interpretación. Recorrer el dominio de interpretación es que no exista un natural que quede fuera, que sea mayor que 0. ¿Sí? Todos tienen que ser mayores que 0. Entonces, eso va a ser verdadero. Ahora, si yo, para este dominio de interpretación, cuando tengo todos los enteros, digo que son mayores que 0, ya sabemos que hay algunos que no son mayores que 0. Entonces, esos hacen que sea falsa esa proposición. ¿Sí? ¿Cómo tienen que justificar ustedes que esto es falso? Bueno, diciendo, es falso, pues existe el menos 4 que pertenece a los enteros y es menor que 0. ¿Sí? En realidad, cuando uno tiene un para todo y sabe que es falso, lo que da es la existencia, de que existe algún elemento que no cumple con esa condición. Mientras que, si yo tengo un para todo y sé que es verdadero, lo que voy a tener que hacer es demostrarlo. Hablo de esto ya como para que, como es un recursado, pueden ya estar pensando en lo que va a venir. ¿Sí? Bueno, esto también les traía problemas. ¿En qué momento tengo que probar y en qué momento tengo que dar lo que llamábamos un contraejemplo? Bueno, tengo que probar cuando es verdadero un para todo, y entonces tengo que probar que se verifica realmente para todos los elementos. ¿Sí? Ahora, si es falso un para todo, un cuantificador universal, bueno, entonces basta comprobar que hay algún elemento que no le sucede lo que me dice la condición. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Vamos entonces con el existe. ¿Cuándo un existe es verdadero? Bueno, es verdadero si al menos algún elemento le está pasando. ¿Está? Es verdadero si algún elemento le está pasando. Entonces vuelvo otra vez a ese de si es X es primo, ¿sí? Si está dentro de los naturales, si es primo, entonces también ¿cómo era? Era par, no, era impar. ¿Sí? Era impar. En ese ejercicio era impar. Bueno, entonces, cuando ustedes pensaron para que sea verdadero, bueno, dijeron, sí, es verdadero, porque el 3 le está pasando eso. Al menos a ese le está pasando. ¿Sí? Eso es lo que hace que ese existencial se convierta en verdadero. Que esa proposición se convierta en verdadero. Siempre uno tiene que mirar al dominio de interpretación. Por eso es muy importante identificar el dominio de interpretación. No es lo mismo que yo esté en los enteros que me esté moviendo en los naturales. ¿Sí? Porque al ser el dominio de interpretación distinto, me cambia completamente el valor de verdad. En algún caso puede ser verdadero, y si yo cambié el dominio de interpretación con la misma condición, puede ser falso. Entonces, cuando vayamos a hacer los ejercicios, lo primero que tienen que ver es dónde se están moviendo, que es lo que llamamos el dominio de interpretación. Por ejemplo, en este caso, lo que tengo que pensar es en los enteros. Existe algunos enteros, o existe al menos un entero, que le pasa esta condición, que es mayor que 0. Bueno, entonces eso es cierto, es verdadero. ¿Por qué? Y porque por lo menos el 4 le pasa. No me importa si hay más, porque no estoy pensando en un para todo, estoy pensando en un existe. Pienso que al menos a uno
le pasa eso. Y tengo existen dentro de los reales positivos valores, o sea, números que son menores que 0. Bueno, esto es falso, porque no hay ningún real positivo que sea menor que 0. Porque si estoy en el conjunto de los reales positivos, entonces no hay valores menores que 0. Y es falso. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Yo no sé si acá en esto, también pensando en las demostraciones, cuando uno tiene un existe y es verdadero, muestra cuál es el valor. No estoy dando un contraejemplo. Estoy dando el ejemplo que me permite a mí decir que esa proposición es verdadera. Es distinto a lo anterior. Y si yo tengo un existe y es falso, ¿sí? Tengo que probar que es falso, porque que no existe. Entonces tengo que negar ese existe, que se me va a convertir en un para todo, y probar que es verdadero para todo. Porque si el existe es falso, es porque el para todo es verdadero. ¿Sí? Hablo de esto porque sé que están recursando, ¿eh? Si no, no puedo hablar, no puedo anticiparme a lo que va a venir porque no tienen ni idea lo que viene después. Pero bueno, la idea de esto es, como es un recursado, es empezar a mirar las cosas, no desde la teoría como vamos, sino mirarla un poco más allá, empezarla a ver desde arriba a la teoría. ¿Sí? Bien, entonces, como dije esto, debe haber alguna relación. Como dije que esto se negaba, el último, ¿no? Se podía negar. Bueno, debe haber alguna conexión entre estos dos cuantificadores, entre el universal y el existencial. Y justamente es la negación. Si yo niego para todo, un cuantificador universal, se me va a convertir en un existe. Y si yo niego un existe, se me convierte en un cuantificador universal. Pero ojo, porque ahí lo que estamos negando, ¿sí?, es los cuantificadores. Pero no solamente al negar el cuantificador y aparecer el existencial, se niega solamente eso. Si yo tengo una proposición en ese cuantificador, porque siempre que tengo un cuantificador voy a tener una proposición. Si no puedo tener un para todo y no sé qué le hago a ese para todo, voy a tener un dominio de interpretación, un lugar donde se mueven esos elementos que tengo para todo, y aparte voy a tener una característica para esos elementos que están, para todos esos elementos que están en el dominio de interpretación. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tengo esa característica y estoy negando el para todo, se me va a convertir en el existencial, pero también voy a negar la característica. O la condición, pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? Matemáticamente, lo que voy a hacer es negar esa proposición. Lo mismo le sucede en el existe. ¿Está? Bien, entonces ahora... no sé, yo me contesto sola. A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? O piensen en los problemas que tuvieron en los cuatrimestres anteriores. ¿Sí? Yo tengo una duda no con los cuantificadores, sino a la hora de negar la proposición. Por ejemplo, si tenemos una igualdad, queda en distinto. Bien, bien lo que me decís. Voy a dar los ejercicios que tengo para estas negaciones, y cuando terminamos, ahí me entras a preguntar, ¿vale? Vale. Sí, porque aparece uno, por eso a lo mejor te respondo en el mismo ejercicio. Si no se responde en el mismo ejercicio,
bueno, vamos viendo los que ustedes plantean. Genial. ¿Sí? Bueno, pero la idea de esto es no solamente porque el error que cometían, o sea, hablo de esto, yo estuve hasta hace 3 años atrás, ¿sí? Hace 3 años que no estoy en elementos de álgebra. Hasta ese momento estuve desde el 2011. O sea que hace muchos años que estuve en elementos de álgebra. Pero siempre el error estaba en que cuando uno negaba los cuantificadores y se olvidaba de negar las proposiciones, por lo general. Vamos a ver ejercicios. Y ahí tenemos 2. Entonces digo, bueno, a ver, todos los números enteros son impares. Primero vamos a hacer la traducción, ¿sí?, en matemática. Entonces tomamos que P de X, o sea, la proposición, la función proposicional, va a ser X es impar, ¿sí? Es un número impar. Ahora, el dominio de interpretación son los números enteros. Entonces, simbólicamente es para todo X perteneciente a los enteros, a Z, se verifica, o 2 puntitos, como ustedes quieran, bueno, que P de X, por lo general lo ponemos así, ¿sí? P de X, o sea, X es impar. ¿Y esto es cierto que esto sucede así? Bueno, no importa, porque a mí no me están pidiendo ahora si es verdadero o falso. Lo que estamos pensando es, vamos a negar esto. El negar esto, ¿sí?, la negación de esto, es negar no solamente el cuantificador, sino que también voy a negar la proposición. Negar esto es equivalente a decir que existen enteros, ¿sí?, existen números dentro de los enteros, de forma tal que no verifican que sean impares. O sea, que en definitiva lo que estoy diciendo es que existen enteros que no son impares. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ir sí a ver la tabla, a ver cómo es en cuestión de verdad. ¿Sí? A ver cuál es el valor de verdad de esta proposición, de esta función proposicional. Para todo valor, para todo entero, para todo número que yo tomo de dentro de los enteros, ¿siempre son impares? Bueno, no. El 2 no es un número impar. Entonces esto es falso. ¿Sí? Esto es falso. Su valor de verdad es falso. La negación de ese valor de verdad es, bueno, que existen enteros que no son impares. ¿Y cómo es esto? Y bueno, ¿existen enteros que no son impares? Sí, el 2 es un entero y no es impar. Bueno, entonces este es verdadero. ¿Sí? ¿Está? Vamos ahora a el otro ejercicio, que es parecido al que vos me planteaste como duda. Vamos a este y a llevarlo a su forma simbólica. Por lo general, nosotros en los exámenes damos los ejercicios en forma coloquial. ¿Sí? Los damos para que ustedes los lleven a la forma simbólica. Bien, entonces, vamos ahí. Todo número, si todo número natural es mayor que 2, entonces su cuadrado es mayor que 4. Vamos acá. Simbólicamente, lo que tengo es que para todo x, ¿sí?, que estamos hablando de x, me está representando un número. Si x es un número natural, se verifica que si x es mayor que 2, entonces voy a decir que x al cuadrado es mayor que 4. ¿Están de acuerdo cómo está expresado eso simbólicamente? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Alguno tiene duda de cómo está la notación? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que está puesto ahí? No. Yo no, pero sí. Bien. Entonces, lo primero que miro
que le dije, tienen que mirar, tienen que observar cuál es su dominio de interpretación. Estoy dentro de los números naturales. ¿Sí? Entonces, ese es el lugar donde yo me tengo que mover para ver si lo que viene ahí atrás, cómo se da. Bueno, lo que me piden en este ejercicio es negar. Neguemos este cuantificador universal, esta función proposicional. Negar esta función proposicional, voy a repasar un poquito cuál es la teoría ahí, ¿sí? Eso es como el dato de lo que tengo que hacer, se me va a convertir en un existe. Se me convierte en un existe la parte de el dominio de interpretación, o sea, dentro de ese dominio de interpretación ya no voy a estar considerando todos, sino que habrá algunos que le pasa esto. Y ahora lo que tengo que hacer también es negar la proposición. Pero negar esa proposición, ¿sí? Negar todo esto, va a decir, se me convierte, fíjense, el cuantificador existencial, pero también tengo que negar la implicación. Tengo que negar la implicación. Y hoy temprano vimos que negar una implicación no quiere decir niego el antecedente, entonces niego el consecuente. ¿Sí? Al negar esa implicación, recordemos que era lo que tenemos acá. Negar P implica Q es que se me convierte en P, antecedente, y negación del consecuente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que negar esto. Vamos a hacer un poco, a concentrarnos en esta parte. Después llevamos a bien la negación completa con su cuantificador, lo vamos a poner abajo. Pero vamos a concentrarnos en la negación de esa proposición. Y negar eso es convertirlo en P y no Q. Cuando hablo de P y no Q, el no Q, si antes tenía que x al cuadrado era mayor que 4 y yo lo quiero negar eso quiere decir que ahora van a ser los x al cuadrado menores y también cabe la posibilidad de que sean iguales a 4. ¿Sí? Entonces, voy a aclarar, no sé si es acá donde debería de aclararte, cuando vos tenías un igual, suponete que vos acá tenés un igual, negar un igual es convertirse en distinto. ¿Sí? Siempre es como el complemento, porque ahora puedo pensar en ustedes como recursantes, es el complemento de lo que tengo. Negar algo, cuando estoy en un conjunto, piensen que esto, en definitiva, va a ser un conjunto de valores, ¿sí? Que le sucede eso. ¿Está? Bueno, entonces es negar a ese conjunto. Va a ser lo que complementa. Sí. Cuando negamos una implicación no quedan no P o Q. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás un momento. ¿Sí? Vamos para atrás. Volvemos al... A ver si te dejo acá y solo te das cuenta. Ah, sí, pues. Ahí entendí. Bueno, eso que vos me acabás de decir es uno de los errores que tienen. ¿Sí? Bien. Por eso, traten de afinar un poquito el lápiz en el sentido de vayan tratando de recordar cuáles eran las dudas que ustedes tenían o cuáles fueron los problemas que tuvieron en ese momento cuando perdieron la cursada.
porque mi objetivo de ahora no es mostrarle la teoría, porque la teoría, busquen cualquier libro y está. Es más, pueden ir a cualquiera de los otros módulos y también se las van a dar, y todavía más despacito que yo, porque están dándola por primera vez. Por eso esto es para alguien que está recursando, porque ustedes tienen que buscar cuáles fueron las cosas, los errores que cometieron. Seguramente ese fue un error. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿me siguen cómo es que uno piensa? Otra de las cosas que ponen es, vienen acá, ponen lo mismo, a ver, ponen x al cuadrado mayor 4 y lo tachan. Esto a mí no me dice nada, porque matemáticamente esto no quiere decir nada. ¿Sí? Decir esto es directamente pasar a trabajar con esto. No existe el mayor y tachado. Sí existe que yo pueda tachar el igual para convertirlo en un distinto. Eso sí, pero el mayor tachado, eso no está válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que no es mayor, es porque es menor o igual. ¿Estamos? Entonces, ahora le damos como un cierre. Vamos ahora a decir que existe los X dentro de nuestro dominio de interpretación, que son los naturales, de forma tal que X son los mayores que 2 y al elevarlos al cuadrado son menores o iguales que 4. ¿Está? Bien. Y ahí está, coloquialmente, eso que habíamos expresado en forma simbólica. Bien. ¿Preguntas? Profe, pero ¿eso no es falso? No estamos preguntando, no estamos viendo si es verdadero o si es falso. Ah, está bien. Lo que sí podés plantearte es, si este es verdadero, la negación va a ser falsa. Si esto es falso, y lo que tengo como para todo es falso, su negación va a ser verdadera. ¿Está bien? Eso es cierto. Pero no estoy preguntando. Si quieren, lo pensamos. Díganme cómo es, si este es verdadero o si es falso. Pueden pararse en cualquiera de los dos. ¿Sí? Díganme cuál es verdadero y cuál es falso. Y si es verdadero, díganme por qué piensan que es verdadero, y si es falso, por qué es falso. Si acá este es falso, tiene que existir algún elemento que le sucede y no le sucede esto. Piensen en una implicación. ¿Sí? El existe es el verdadero y el para todo es falso. Bien. A ver, ¿y por qué? Porque si pensamos en un número natural, por ejemplo el 4 es mayor a 2 y elevado al cuadrado sigue siendo mayor a 4. Entonces, Pero lo ¿cuál dijiste al es revés. el verdadero? Para que me parece que... Yo me paro en el existencial porque es más fácil. Porque pensás en una X perteneciente a los naturales, por ejemplo el 4. El 4 es mayor a 2 y el 4 elevado al cuadrado también es mayor a 4. Claro, pero es que en el existencial se da esto, ¿eh? Esto se te da en el existencial. Por eso el existencial es verdadero y el para todo es falso, creo yo. Pero me acabas de decir, tomo el 4. Perfecto. El 4 es mayor que el 2, cierto.
4 elevado al cuadrado. Ah, vi al revés el menor Exacto. que. Exactamente. Entonces, al revés. ¿Sí? Bien. Pongamos o sea, el 2 no lo puedo tomar. El 2 no lo puedo tomar. Hubiese sido distinto si acá teníamos un igual. ¿Sí? Pongamos que acá yo tengo un igual, eso es distinto. ¿Está? Pero, ¿qué pasa si tengo esto, así como está planteado? ¿Cuál es el verdadero y cuál es el falso? El existencial es el falso, Exacto, el para todo el verdadero, exactamente. porque no existe número natural Exacto. mayor a 2 que su raíz cuadrada sea mayor a menor a 4. Exacto. Muy bien. Bueno, lo que uno tiene que hacer después es probar eso, ¿no? Pero todavía no entramos en las demostraciones, pero uno lo podría llegar a demostrar. ¿Sí? Uno lo puede demostrar. Bien. Es más, se demuestra multiplicando, yo sé que x mayor que 2, entonces ahí hay una ley de orden que está ahí atrás, ¿no? Las leyes de orden, eso creo que se acordaban. Cuando uno multiplica, se sigue manteniendo la ley del orden, se sigue prevaleciendo esa ley. Entonces me va a quedar x por x, me queda x al cuadrado, y 2 por 2 me queda el 4. O sea que es cierto que es para todo, es verdadero. Igual vamos a entrar después en las demostraciones cuando entremos a la demostración en sí, ¿no? Bien, no sé qué hora es, no los quiero cansar mucho, 10:30. Díganme, ¿están cansados? No, Hacemos un poquito esto de las proposiciones y determinar sus valores de verdad, que esto no lo vimos. No sé, ¿alguna pregunta antes de avanzar? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo no, profe. No, profe, no. Bien, vamos a mirar un poco esto y terminamos acá porque ya es como que empiezo, ya está, ya no tengo, ya me puedo desconcentrar en este momento. Bueno, algo que les tengo que decir, cuando uno tiene que ver cuál es el valor de verdad de las proposiciones, así es cuando tengo varios cuantificadores. Fíjense que ya acá no tengo un solo cuantificador como en el caso anterior. ¿Sí? Acá ya tengo 2 cuantificadores. Cuando uno trabaja con estos 2 cuantificadores o con más, porque podemos tener más cuantificadores, nosotros escribimos de izquierda a derecha y leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Lean los cuantificadores de izquierda a derecha. ¿Cuál es el problema que tienen a la hora de ir a ver los cuantificadores? Que por lo general no ponen prioridad a uno. Y siempre hay uno que es el que lleva el mando, digamos. ¿Sí? No puedo poner el existe primero que el para todo, porque primero tengo el para todo. Entonces lo leo así. Para todo número entero, para todo, existe al menos uno que le sucede esto. Para todo existe al menos uno, o existe un elemento. En este les pasa lo mismo. Para todo existe un elemento. En cambio, en este veo primero, existe uno para todos. ¿Está? Bien, vamos a ir avanzando a medida que van apareciendo. Vamos al primero. Para todo elemento dentro de los enteros existe un natural
fíjense que también tengo que ver el dominio de interpretación donde se mueve cada existencial. ¿Sí? De forma tal que X sea menor que Y. O sea, esto claramente es falso, porque Y ya lo estoy tomando dentro de Z. Y dentro de Z suceden cosas que no están pasando en los naturales. Es porque Z es más amplio que los números naturales. ¿Estamos? Si hubiese sido al revés el dominio de interpretación, entonces seguramente era verdadera esa proposición. En este caso no. O sea, mejor dicho, seguramente no. Tal vez podría ser verdadera. Pero en este caso no, porque yo tengo mi dominio de interpretación, donde se mueve el para todo, es más amplio que el dominio de interpretación donde se mueve el existe. ¿Sí? Entonces, para todo Z, bueno, acá yo tomé cualquiera de los Z negativos, en particular el -2, no existe ningún número natural tal que X sea menor que ese -2. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, sí. ¿Cómo? No escuché lo que... Yo tengo, lo que no entiendo es, por ejemplo, en este caso se usa un ejemplo cuando el existencial es el que está dentro del resto de la proposición. Sí. No te entendí la pregunta. ¿Cuál es tu duda cuando el existencial? Cuando tengo los dos cuantificadores juntos, el existencial y el universal, ¿cuándo hago demostración y cuándo ejemplo? Ah, bueno, acá esto está bien. Cuando vos sabés que es verdadero, pero cuando estás hablando de para todos. Cuando vos sabés que es verdadero, a ver, vamos a ir recorriendo y... esperen. Antes de avanzar, el que me estaba preguntando el ejercicio del igual, cuando negaba, ¿le respondí o no le respondí? Sí, profe, yo me Ahí está. ¿Era algo de lo que yo dije, lo que vos tenías dudas? Sí. Bien. Bueno, ahora entonces vamos a esto. Armo todos, te muestro todos y decime si no te respondo en alguno esa duda que vos tenés. Creo que sé lo que me estás preguntando, creo que me doy cuenta cuál es tu problema, pero me parece que también aparece en alguno de los que viene acá. Vamos al segundo. Tengo para todo. Ya ahora lo que cambió el 1 del 2 es que donde se mueve el existe son los enteros. ¿Sí? Son los enteros. Entonces, vamos acá. Es verdadera esta proposición. ¿Por qué? Porque yo tomo a todos los enteros, todos los números enteros. Para ellos existe, para cada uno de esos enteros, existe un valor que me permite decir que ese valor es menor que y. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Por qué digo, bueno, es verdadero? Porque ese entero que yo tomé acá, el que existe como valor x, es justamente el i menos 1. ¿Qué quiere decir el i menos 1? ¿Por qué el i menos 1? En realidad es el anterior al valor i. Como yo quiero decir que es menor, bueno, voy a tomar el anterior al valor i. Puedo tomar también el anterior, el i menos 2, pero en particular el anterior ya me verifica esta misma relación. Y acá está bueno que vean, lo que uno tiene que ver acá, cada vez que tiene un existe,
es probar la existencia de ese valor. Es justificar la existencia de ese valor. ¿Sí? Entonces, acá es donde tenés que venir y justificar. Y decís, bueno, a ver, yo digo que siempre existe porque va a tener esta forma. Bueno, en realidad tengo que venir y demostrar que eso es cierto. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, es poner que i menos 1 siempre va a ser menor que i. Es bastante, parecería como obvio, ¿no? Parece como medio bobo el ir a probar o el ir a justificar. Pero cuando uno demuestra, primero que cuando aparece un existe, uno tiene que dar la forma que va a tener ese elemento. A ver, bueno, no, porque después vieron enteros. A ver, después vieron los reales, vienen los reales. Voy a empezar a pensar en otra cosa. Cuando ustedes dicen que el 0, por ejemplo, es el neutro en la suma de los números reales. Vieron que cuando hablamos de los reales, o mejor dicho, cuando vayamos a hablar de los reales, vamos a decir que el 0 es el neutro en la suma. ¿Sí? Sí. Bien. En realidad, cuando uno puede decir eso, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Y porque buscó la existencia de ese elemento. Como ese elemento, bueno, es más que conocido, ya no prueban que realmente el 0 es el neutro. Pero uno debería ir a probar si es la primera vez que se topa con los números reales. ¿Sí? La existencia para mí es más fuerte que un para todo. Porque decir que algo existe es proponer como que existe pero después es justificar que realmente a ese elemento le pasa lo que dice la condición. Acá es simplemente reemplazar y decir, bueno, i menos 1 siempre va a ser menor que i. Acá no tiene como demasiada gracia. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos a ver cuando llegue una lineal que nosotros probamos cosas de esta forma y el existe es muy importante para nosotros. ¿Está? Es muy importante. Avanzo un poco más. Vamos al tercero. El tercero acá tengo distinto. Acá tengo el existe va primero, el para todo va después. Pero también al tener este existe, voy a tener que encontrar cuál es el que yo digo que existe. Porque decir para todo es bárbaro porque yo digo, bueno, me muevo en cualquier entero y ya sé que es para todo. Esos son los enteros que son para todo. Pero ¿cuál es el existe? Y es acá donde viene. Existe algo, algún elemento dentro de los enteros, de forma tal que para todo entero, al sumarlos, me vuelve a dar el mismo entero. Bueno, entonces, ¿cuál es ese elemento que existe? El 0. Piensen que este existe es 1 para todos. ¿Sí? Este por ahí me parece que es el más complicado de ver. O por lo menos el que después les trae bastante problema. Existe para todos. Para cada uno, el que yo proponga acá, es válido para cada uno de los que yo tome después. ¿Sí? Bueno, entonces acá es el 0. Y se verifica porque x más 0, sea cualquier elemento dentro de los enteros, ¿sí? Para cualquier entero, siempre el 0 es lo que después llamo el neutro. Pero acá tengo que, cuando uno lo propone, cuando uno dice existe ¿sí?
Bueno, en realidad yo lo podría también ir a buscar cuál es la forma. La forma de este y por qué llegué a que y es 0, puedo venir acá, a partir de esa condición que quiero probar, y decir, bueno, x más y es igual a x. Si yo, como tanto x como y pertenecen a los enteros, puedo sumarle el opuesto a ambos miembros de x. Entonces y me va a quedar que es igual a x menos x. Pero x menos x es igual a 0. ¿Sí? Entonces y es igual a 0. Y ese es el 0 que viene acá. Ahora, una vez que lo encuentro, tengo que ir a probar que ese es el valor. Porque hasta acá lo encontré. Hasta acá lo único que dice, bueno, el que está el candidato para esta existencia es este. Ahora, tengo que verificarlo y se verifica haciendo este. Para todo x perteneciente a los enteros, x más 0 es igual a x. Entonces es cierto, existe, y es el que viene ahí. ¿Sí? Eso sería. Vamos al último y decimos, para todo y perteneciente a los enteros, existe un elemento dentro de los enteros. Acá otra vez cambiamos. Para todos existe alguno. Y ahora acá también, porque para cada uno de los enteros que yo tengo, existe. ¿Y cuál es el que existe? Es su inverso aditivo. ¿Sí? Estos dos es como que van medios de la mano. Van medio de la mano. Cuando veamos los reales, los cuantificadores de las propiedades, de la existencia del neutro, de la existencia del inverso, tiene que ver con esto. ¿Sí? Es justamente esto lo que se va a plantear. Bueno, la proposición es verdadera porque existe el opuesto, ¿sí? El x igual a menos y, el opuesto de y, sería, ¿no? La forma que tiene x es el menos y. O sea, esta forma es menos y. Existe ese valor, siempre dentro de los enteros voy a tener su opuesto. O sea que para cualquier entero que yo tome, voy a tener su opuesto. Y el opuesto es el que me permite hacer que la suma, que se verifique esta condición. Que la suma esta me dé siempre 0. Bien. Me queda la clase que viene, los métodos de demostración. Métodos de demostración que en realidad ya los conocen, ¿no? Pero bueno, nos metemos de lleno con las demostraciones. Preguntas con respecto a los cuantificadores, con respecto a los ejercicios del práctico, no porque los van a ver con Ariela, pero respecto a la teoría, ¿bien? ¿Algo que les quede duda? A mí en lo personal me van a quedar dudas recién para la clase que viene con las demostraciones, así que... Ah, bien. Bueno, el resto... Lo mismo que la otra vez. Demostraciones. ¿Algo, se les aclaró algo o Sí, qué cosa vieron ahora que por ahí antes no lo tenían tan claro? lo de la negación de los cuantificadores, pero solo del punto ese que yo vi. ¿El cuál? ¿Cómo determinar el valor de verdad